Este es el segundo video de la serie de biografías de emprendedores exitosos. Continuaré contando la historia de Robert Owen, parte número 2, emprendedor galés que vivió de 1771 a 1858 y que ha sido considerado el primer empresario de la era industrial. En la descripción dejo la liga para ver la primera parte, aquí abajo, ¿no? Sugiero que te quedes al final del video porque al final estaré presentando como bono un resumen de las dos partes de la biografía y en donde voy a resaltar las principales partes tanto de su vida como de su filosofía. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal si no lo has hecho y actives las notificaciones y la campanita y así te puedo avisar cada vez que subo un video nuevo y no te pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo. El plan de Robert Owen era terminar con el vicio y la pobreza en sus comunidades y simplemente era poner a la gente a trabajar en condiciones mejores, en condiciones en las que pudiera tener, ya una vez con salud y con buenas condiciones de vida, pudiera darles oportunidad para que desarrollaran esas capacidades de ahorro y eventualmente de trabajo. Él también pensaba que ellos podían trabajar, los trabajadores podían tener su propio ingreso, ¿ok? No nada más el de la empresa. Robert Owen no representaba ni a la iglesia ni a la nobleza. Era una persona excepcional, única, en que había sido un trabajador convertido en un capitalista y era filantrópico. Realmente le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con mejorar las condiciones de la vida de las personas, ¿no? En la fábrica de New Lanark, en donde trabajaba ya, que era la fábrica que le había comprado a su suegro, ¿sí? Los inversionistas, recuerden que pidió prestado $100,000 para comprar equipo y reponerlo y todo lo demás. Entonces esos inversionistas querían, insistían mucho en los dividendos mismos que les estaba pagando. Pero como se preocupaba tanto de los trabajadores y tomaba mucho esfuerzo en ver de qué manera se podían hacer las cosas mejor y todo lo demás, ellos decían, no, o sea, concéntrate en el negocio. Si el negocio de por sí ya era bueno, si nada más te concentraras en el negocio, esto sería fenomenal. Y entonces le dicen ellos, ¿no? Oye, pues, o nos compras o te compramos. Órale, pues, les vendo. Y entonces les vende, en 1825, a los 55 años, se viene a Estados Unidos y visita Nueva York, Washington, varias ciudades, ¿no? Y deja New Lanark en manos de ellos, ¿no? De los accionistas. Entonces aquí cuando llega a Estados Unidos, en Washington lo recibe el presidente, tienen una sesión conjunta con el Senado y él les habla pues de New Lanark y lo que está haciendo allá y todo lo demás. Y aparte entonces ya organiza una serie de visitas a una serie de comunidades religiosas, todas ellas que estaban allá por el este de Estados Unidos y en donde la idea pues era un poco lo que él quería, ¿no? O sea, el que las personas vivieran sin pobreza, con salud, que el trabajo se repartiera entre todos, etc., ¿no? El mejor experimento social de este tipo en América fue una comunidad llamada Oneida, pero junto a ella estaba una que se llamaba Harmony, de armonía en inglés, en Indiana. Esto ya era en 1814, bueno, que se había fundado en 1814, ahora era en 1825, ya tenían 11 años instalados ahí. Tenían 30,000 acres, como 15,000 hectáreas, buenísimas de tierra, y eran en la intersección de dos ríos. Y entonces llega Owen aquí, platica con ellos, ve que está muy bien, ya tenían muchas casas, y fabricaban, fabricaban lana, ¿no? Tenían hilados de lana, un aserradero, en fin, ya tenían toda una infraestructura. Y entonces Owen dice, oye, pues no sé si estarían interesados en vender. Y entonces le dice, oigan, ¿venderían esto? Y entonces los de la comunidad le dicen sí, porque hay otra comunidad como nosotros allá en Pensilvania y quisiéramos regresar con ella. Entonces le dice, bueno, pues pon el precio. Entonces le piden $250,000 y él les dice, bueno, yo te doy $150,000. Ahora, ya está. Y entonces el trato se hace rápidamente, los colonos se retiran y entonces ahí vienen la gente de Owen, donde se instala. Entonces, ¿qué hizo él? Vuelve a Inglaterra y envía como a 300 personas de la gente que ya vivía allá en New Lanark, que eran gente pues ya estaban acostumbrados a trabajar en el sistema y todo lo demás, y además manda a su hijo, que era un filósofo
de 25 años como cabeza, ¿no? Entonces es un poco el problema que se presentó porque ya una vez viviendo así, pues la idea era que se repartieran las actividades. Muchas de esas personas que venían nunca habían hecho trabajo manual, entonces muchos no lo querían hacer. Empezaron a tener problemas porque había personas que venían de una clase social más alta que otras y aquí pues eran todos parejos, entonces ya empezaron a haber problemas. Y entonces el inicio se hizo con muy buenos auspicios y todo, pero todas estas diferencias de que si querían trabajar, de que si no eran de la misma clase social, de que si unos merecían unas cosas y otros, etcétera, empezaron a meter mucho problema aquí, ¿no? Y entonces, finalmente, después de un año, o sea, a los 3 meses ya empezaron a tener problemas serios en cuestiones sociales. Y entonces se había pensado que fuera una sola comunidad, pero no. Ahí se dieron cuenta que las clases sociales no se iban a poner de acuerdo y entonces se hicieron varios grupos sociales. Y ya eso pues ya les paró oreja, ¿no? Porque no era la idea, ¿no? Sin embargo dijeron, bueno, pues ok, socialmente no se puede, pero vamos a seguir económicamente en donde nos repartimos la tarea, todo el mundo trabaja y todo lo demás. Pero empezaron ya a haber también disensiones en ese sentido. Por ejemplo, dice que había un grupo de música que decía, no, es que la música es tan importante como la comida y el vestido y el dormir, ¿no? Y entonces nosotros nomás tocamos música. Y había un maestro que decía, no, yo voy a enseñar. Yo no, es tan valioso enseñar como ir al campo. Y así pues, o sea, y entonces de repente ya la gente que era muy talentosa, que era muy industriosa, que trabajaba muy bien, pues empezó a resentir de que había gente que no hacía nada, que estaba nada más ahí, que no sabían nada, eran indolentes, improvisaban, y entonces el amor propio de toda esta gente dijo, no, espérate tantito. O sea, hay que ser benevolentes, pero no tanto. Y entonces ya empezaron a darse todas estas situaciones, ¿ok? Y finalmente, después de un año, además de que el hijo, como decíamos, era filósofo, él no tenía mucha idea de la economía y todo lo demás, y la idea era que la comunidad fuera autosustentable, pues no, pero no pudieron. No pudieron y después de un año aquello fracasó rotundamente, ¿ok? Y solamente, y les quedó claro a los analistas, a la gente que ya después supo de esto y que analizaron el caso, pues que ya sea que sea parte de la naturaleza o parte de nuestro entrenamiento, dice los seres humanos, de alguna manera vemos primero por la felicidad individual, ¿no? Y esa pues no la puedes borrar, pues, ¿no? Y entonces en un año ya se habían dispersado todos los miembros de la sociedad y todo, y bueno, pues se deshace la comunidad, viene Owen, liquida todas las deudas que habían contraído como comunidad, ¿no? De su propio dinero. Había formado una sociedad anónima y todo para este proyecto, pero dice, no, aquí nada de que sociedad anónima y que si no tiene dinero, no, yo pongo, ¿no? Y entonces le paga más de $250,000, limpia todo eso, y entonces toda esta comunidad, todo ese terreno se lo dona a sus hijos, a sus familiares y a la gente muy cercana a él, que realmente ellos sí querían hacer la comunidad como él la pensaba. Y entonces se quedan ellos en Estados Unidos, ¿ok? Ya como dueños de la propiedad, pero ya no con un proyecto de Owen propiamente dicho, ya ellos iban a decidir qué iban a hacer y todo lo demás. Entonces ese proyecto realmente fracasa porque no se pueden poner de acuerdo para que se repartan todas las actividades sociales, económicas y todo, ¿no? Como Owen se imaginó alguna vez. Pero no se quedaron con deudas ni nada, entonces ya, ellos se quedan a vivir en Estados Unidos. Entonces él se regresa a Inglaterra y a los 60 años inaugura su primera tienda corporativa, que es el antecedente de las tiendas departamentales de hoy. ¿Ok? Y aparte entonces cualquier persona que fabricara un producto podía llevar productos ahí y se le pagaba de acuerdo a la materia prima que utilizaba y le pusieron una tarifa al trabajo por hora. Y entonces dependiendo de las horas que tardaba en hacer el producto se le daban eso, ¿no? Y entonces le pagaban en certificados de trabajo. O sea, el trabajo no se le daba dinero, sino se le daban certificados de trabajo que después podía ir a comprar en la misma tienda. O sea, los podía ir a cambiar en la misma tienda. Y entonces esto se lo propuso Owen al gobierno y decir, oye, pues que la gente de las cárceles no vaya a las cárceles, o sea, ponlos a trabajar
págales con bonos de este tipo, con certificados de trabajo, y tú garantiza que esos certificados sean como un cheque, pues como un cheque al portador. No, el gobierno obviamente dijo, no me interesa, no hago nada de eso. Entonces él, por su propia cuenta, lanza las tiendas, los almacenes, y ahí empieza a construir industrias, ¿no? Y entonces, pues emplea a mucha gente, ¿no? Y después de 3 años, que era cuando eran exigibles los bonos de trabajo, se dio cuenta que todos esos bonos, la mayor parte de esos bonos, estaban en manos de los bartenders, de los bares, de los dueños de los bares. Es decir, esta gente, cuando ya no tenía dinero, entonces iba al bar y le decía, bueno, ¿sabes qué? Esto vale 10 pesos o $10, dame 5. Y entonces lo vendían a la mitad de precio. Y entonces todos los que vinieron a reclamar los 10 pesos cuando se venció el documento, pues eran los de los bares, ¿no? Y entonces Owen se dio cuenta pues que eso no había funcionado. Obviamente no había dinero para pagar eso, entonces él nuevamente pone dinero y dice, ningún hombre dirá jamás que ha perdido dinero por seguir mis planes. Y entonces él se hace responsable, aunque era una sociedad anónima, él se hace responsable nuevamente de todo eso. Y entonces sí crea una nueva comunidad muy parecida a Lanark, que se llama Harmony, pero ahora en Inglaterra. Y entonces ahí vuelve a ser una industria, ¿no? Pone su capital, obviamente, y entonces, obviamente, ya él metido ahí, con tan hábil que era en la administración y todo, pues aquello fue un éxito, ¿no? Y entonces duró como 10 años, había escuela, había taller, los obreros tenían jardines, libros, iban a la escuela, pensaban, o sea, dicen que les salían chispas de las cabezas, ¿no? Donde antes había un punk. Entonces, a los 80 años, lo invitan la Cámara de los Comunes en Inglaterra a dar un discurso acerca de su proyecto, y entonces él prepara un speech que se llama La abolición de la pobreza y el crimen. Y entonces consideraba él en el speech que el gobierno era responsable de ambas cosas, y decía que la clase dirigente debería de asumir la idea de no dar paliativos, pues realmente ir a resolver el problema de fondo, y que él les daba en ese escrito la forma de poder hacerlo, ¿no? Además con hechos, ¿no? Y entonces decía que tenía que haber un gobierno del pueblo y para el pueblo, ¿no? Y entonces dice que lo escucharon con mucho respeto, pero pues nada de eso se llevó a la luz pública, ¿no? Sus últimas palabras pronunciadas a su hijo 20 minutos antes de morir, en 1858 fue: ha llegado el alivio. Muy bien, pues esta es la vida de Robert Owen. Bueno, ahora viene el bono, el resumen de la biografía, como había comentado. Robert Owen nace en una familia pobre pero decente y trabajadora en 1771 en Gales, que es una parte del Reino Unido, y al inicio de una época de transición muy importante generada por la Revolución Industrial. De 1770 a 1790 estaba muriendo el viejo mundo de la agricultura y la producción manual casera. La gente trabajaba y hacía las cosas en su casa. Obviamente con mucho sufrimiento. La nueva era industrial, con la máquina de vapor, las grandes industrias, las nuevas ciudades y los edificios multifamiliares de varios pisos sin mayores servicios, era lo que estaba llegando. Ese periodo de transición, a mí me parece, que se parece al actual periodo de transición que estamos viviendo, ¿sí?, en el mundo, con la llegada del microchip, el internet y el software, que le han cambiado la cara al mundo. Los paradigmas son difíciles de cambiar en estas épocas de transición. Cuando se introduce el carbón como combustible en 1818, nadie pensaba que fuera posible cruzar el Atlántico en un barco, y menos de hierro, ya se pensaba en eso, utilizando una máquina operada con carbón, y finalmente logró el barco llegar en 5 días, algo que no se podían imaginar. Entonces, ¿cuál sería el paradigma equivalente hoy en día, con este cambio, con esta transición tremenda que estamos viviendo? Yo me atrevo a afirmar que el paradigma es que la gente piensa que no puede ser, es que la gente decida autoconocerse y reconocerse como un ser espiritual. Yo me atrevo a afirmar que sí es posible, porque las necesidades que estamos enfrentando
y la situación, la velocidad de cambio y todas estas cosas que estamos viviendo a una velocidad impresionante, nos están urgiendo una nueva forma de vernos a nosotros como personas y además cómo interactuamos nosotros como personas en este nuevo mundo de competencia, de que no hay fronteras, de muy acelerado, de mucha tecnología y todo lo demás. ¿Ok? Bueno, ese es un paréntesis que yo me atreví a hacer en este momento. Noten que la educación de Robert Owen, fue autodidacta. Él continuó estudiando y aprendiendo toda su vida e hizo lo necesario para que sus empleados y sus familias también tuvieran oportunidades de aprender continuamente. Recuerden que desde niño le gustaba leer libros y soñaba con hacerse rico con su trabajo. Empieza a trabajar a los 10 años y desde los 12 se da cuenta que las ventas eran la clave de los negocios y se dedica a vender. A los 18 invierte las 100 libras que había ahorrado en un negocio propio para hilar algodón, que era un nuevo material que estaba llegando de América en el mercado, y con máquinas nuevas también para hilar algodón que operaban con vapor. Y en el primer año de su nuevo negocio hace 300 libras. Con esa información, en lugar de quedarse como empresario, dijo, no, yo necesito experiencia en empresas más grandes y todo. Y entonces aplica a los 19 años para un empleo de supervisor en una planta de hilado de algodón con 500 trabajadores en Manchester, y el patrón o el propietario le acepta una vez que ya sabe todo lo que ha hecho y todo lo demás, ¿no? Entonces en el primer año sube las utilidades del 5% sobre la inversión al 20% sobre la inversión. Noten aquí cómo él ya entendía todas estas cosas financieras. La planta estaba limpia, estaba ordenada, los trabajadores contentos porque les había puesto escuelas, baños, había mejorado las condiciones del trabajo con ventanas, buena ventilación y todo lo demás. Y además crea una etiqueta de calidad que decía, este producto ha sido producido bajo la supervisión de Robert Owen. De tal manera que cuando el propietario quiere cambiarle las condiciones del contrato, él simplemente le dice, no me debes nada, toma, aquí estás, quedas libre. Y ya está. Entonces él entendía muy bien la innovación, la calidad, la mercadotecnia y las ventas. Entonces cuando queda libre, él se emplea como supervisor de varios fabricantes y agrega su etiqueta de calidad con su nombre a los productos fabricados por todos ellos. Y entonces su ingreso se eleva a 2,000 libras. Con esto, él demostró que la cooperación y la competencia pueden ser complementarias. Ese es el segundo título de mi libro, a propósito. Además, ¿por qué? Porque logra que fabricantes competidores lo contraten a él para que certifiquen la calidad de sus productos, y no les importó que todos llevaran el nombre de Robert Owen, porque su marca era muy valiosa. ¿Sí? Tenía una gran confianza en sí mismo, porque desde muy chico ya había confirmado que podía tomar buenas decisiones. ¿Dónde demuestra eso? Bueno, pues conoce a su futura esposa y en un par de días planean la compra del negocio del papá de ella en New Lanark. Y a los 20 años logra la negociación con el futuro suegro, compra la fábrica y se casan. Y ahí ya en su propia planta empieza a demostrar con hechos que los industriales podían obtener mejores resultados si mejoraban las condiciones de vida de todos los que participaban en el negocio. Es decir, accionistas, trabajadores, proveedores y clientes. Se posiciona como un líder indiscutible y confirma que el pensamiento toma forma en la acción. ¿Cómo vemos esto? ¿En dónde vemos esto? Bueno, se da cuenta de que el sufrimiento de los que no encuentran empleo y de las malas condiciones de los que sí lo tienen es importante, y decide mejorar estas condiciones en sus propias empresas y mirar con confianza y esperanza el futuro, y se resiste a volver al pasado. Él dice, el pasado nada, vamos por frente, pero vamos a mejorar lo que hay. No había en su lugar, en su planta no había enfermedades, no había pobreza, no había jugadores, borrachos, todos trabajaban, todos iban a la escuela. Era una chulada. Tenían visitantes de toda Europa y llegaban muchas personas al día a visitarlos. Entonces él decía, bueno, ¿por qué no podemos extender esto para que haya muchos pueblos como esto en lugar de solo uno? Y dice, puede haberlos. Y los habrá, pero la gente, aquí está la clave, la gente, decía, debe desarrollar su propio entorno ideal y no que se lo suministre. Es decir, la gente tenía que evolucionar para poder llegar a esa conclusión. Entonces, él publica libros, él se rehúsa a contratar a niños, ¿ok? Y entonces escribe un libro en donde dicen, oigan, no sean gachos, o sea, no le demos trabajo a los niños. Entonces se pone en contra del clero, se pone en contra de los otros industriales, de la prensa, y le empiezan a hacer la vida imposible.
Y entonces es cuando ella dice, bueno, ya aquí como que estas ideas no caben muy bien, y entonces voltea su vista para América. Entonces, también otra de las cosas que él hace es que aprovecha las nuevas formas de constitución de sociedades y tanto crea empresas, tanto de sociedad anónima, pero con una cualidad, ¿sí? Que siempre se sigue haciendo responsable de los resultados de esa empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la empresa va mal, él de su dinero paga todo lo que sea, dice. No, aquí nada de que la sociedad anónima y que ¿cómo se llama? Sí, están limitados pues mis riesgos, ¿no? No, aquí todo, ahora, 100% responsable. Luego crea la sociedad cuando pide prestado los $100,000 para comprar la nueva maquinaria y a los socios de eso les paga el 5% de dividendos, que son los que finalmente terminan quedándose con su parte, y que es cuando él decide irse a Estados Unidos a crear Harmony, ¿no? Luego, más tarde, ya de regreso en Inglaterra, crea una bolsa de trabajo y entonces crea lo que le llamó unos certificados de trabajo para gente que lo veíamos ahorita, para la gente que trabajaba pero que le proporcionaba productos a la tienda de cooperativa, pero en lugar de pagarles con dinero le pagan con bonos de trabajo que también se los recibían en el momento que compraran productos de ahí. Finalmente eso tampoco funcionó después de 3 años y tuvo que poner lana también. Entonces, aquí la conclusión es que él siempre se hizo responsable mucho más allá de lo que la legislación le permitía en un momento dado, ¿no? Cuando él muere, él dice, ha llegado el alivio, le dice a su hijo, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿alivio? ¿Alivio de qué? Bueno, la verdad es que no es fácil ser líder e ir primero y mostrar el camino. Pero Robert Owen asumió tal responsabilidad, vivió una vida con propósito y guiado por principios éticos que él eligió y a los cuales les fue fiel hasta el final. Ciertamente, creo que merece el título del primer empresario de la era industrial que supo poner el pensamiento en acción con fe y esperanza en un futuro mejor. Si te ha gustado este video de la serie Biografías de Emprendedores Exitosos, suscríbete al canal, activa las notificaciones y la campanita, dale un me gusta y así podré avisarte cada vez que subo un video nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo de estos empresarios que tienen mucho que enseñar. Si crees que esto puede interesarle a alguno de tus contactos, por favor compártelo, te lo agradecería muchísimo, ¿no? Y enseguida te dejo la liga de mi canal de YouTube en donde vas a poder encontrar muchos de los videos que hemos venido subiendo con el tema de la mente fuerte la mente fuerte y positiva por un lado, y el ser humano integral con cuerpo, mente, alma y espíritu. También, si quieres aprender más, en la descripción te dejo la liga al website donde puedes comprar el libro Pienso Luego Emprendo, que en realidad es una trilogía de 3 libros. Ya lo decía hace un rato, el segundo libro es Cooperación y Competencia, son complementarios, o sea, no son antagonistas, son complementarios. Y el tercer libro de la trilogía es Pensar para Cambiar. Puedes comprar uno, puedes comprar los 3, puedes comprar 2, los que tú quieras, ¿no? Próximamente ya estaremos lanzando el curso, el primer curso lo vamos a lanzar ahora en enero, ¿ok? Y tenemos continuamente clases maestras y otras cosas. Entonces, por lo pronto, bueno, pues te deseo que tengas un día espectacular y gracias por escuchar. Hasta luego.